Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal Garage Slot. En este vídeo os voy a mostrar lo que son las novedades para este año 2024 de la marca Super Slot en España, Scalextric en el resto del mundo. Tiene un catálogo de unas novedades bastante llamativas y ahora lo iremos viendo. Vamos a comenzar primeramente por el Land Rover, el primera serie, que lo van a sacar en color rojo. Este coche ya lo sacaron al principio en color verde inglés y la verdad que ha sido todo un éxito. El coche ha sido un éxito de venta, ya está agotado en todos lados y es muy complicado pues poder conseguir uno. Continuamos ahora con otro clásico de la marca, un Ford Anglia 105E. Y otro clásico de los que nos va a mostrar la marca, que sabéis que siempre muestra bastante interés por coches clásicos y algo diferente a lo que hace el resto de marcas. Continuamos también con el Batmobile de 1989, un coche que ellos suelen sacar. Sabemos que ellos trabajan mucho con coches de series, películas, etcétera. Y sabemos que también que la parte de Batman pues les encanta sacar y reproducir sus modelos. Pues nada, vamos a seguir y tenemos por aquí un Ford Escort World Rally Car. Sabemos que este coche ya lo sacaron en dos decoraciones, la del piloto Carlos Sainz con la decoración Repsol y luego una decoración negra de un piloto inglés, si no me equivoco. Este que nos anuncia es del Rally Monte Carlo de 1998 y si no me estoy equivocado, creo que es del piloto Cancún. Creo que estoy en lo cierto, que es de este piloto. Continuamos también y tenemos por aquí un taxi americano del año 1977 de Nueva York. Y este coche va a ser un éxito seguramente porque todo lo que sea Nueva York a la gente le llama, y además que el coche es llamativo, es bonito y es algo que yo sepa no hay en ninguna marca. No hay un taxi de estos de Estados Unidos, o sea, de Nueva York no tenemos nada. Así que yo creo que un acierto por parte de la marca. Como lo es el siguiente modelo, el Volkswagen Gol GTI, en la primera generación de los GTI, en color rojo. Y sabemos que este coche lo tenemos en la marca de Spirit, antiguamente Spirit, hoy en día lo comercializa Avan Slot. Y vamos a ver qué tal lo saca Super Slot. Tiene pinta de que va a ser todo un éxito. Y además va a ser un coche que seguramente tendrán 1001 reproducciones de decoraciones de rally, de calle, de circuitos, etcétera. Yo creo que este ha sido un acierto de molde de este año. También tenemos un Ford Sierra, un RC500. Este ya es un molde que ellos tenían ya en el catálogo, con la decoración fina. Pero este coche, según he estado leyendo, solo se va a poder adquirir por la web de ellos propios. Así que bueno, es como un plus para tener algo más exclusivo, por lo que entiendo yo aquí en la marca. También nos muestran este que sale aquí en pantalla, el Ford Sierra RC500 también, de otra decoración de otro piloto, del campeonato inglés de turismo del año 88. Y también, pues lo mismo, es exclusivo de la página web. Así que hay que contactar con ellos para poderlo comprar por internet. También tenemos el Volkswagen Beetle. Este coche también lo tienen ellos hace años en catálogo. Un coche que siempre triunfa, un coche que se vende muy bien. Y Super Slot está aprovechando bastante bien el molde. Aquí tenemos, ellos lo denominan Blue 66, porque es azul y porque lleva el número 66. Ahora aquí tenemos un 330 P4, color verde. Pero yo creo, si no estoy equivocado, creo que no, que esto es un Ferrari 330 del año, si no estoy equivocado, de los 67, por ahí, esta época. La época que ellos tuvieron el duelo con Ford. Y si no estoy equivocado, creo que es de esta época. Un coche muy bonito, hombre, no tiene el rojo característico de Ferrari, pero bueno, es algo diferente. Ahora continuamos, por aquí tenemos el Lamborghini Countach, un coche que ha sido un éxito. Todas las tres decoraciones que han sacado, el blanco, el azul y el Safety Car de Mónaco, pues ha sido un éxito. Y ahora nos lo sacan en color verde, que seguramente pues se va a vender también muy bien. La verdad que es un coche bonito. Y hombre, yo prefiero el color blanco de los que han sacado y el Safety Car, pero este está bonito también.
Luego tenemos también un Mercedes AMG, un GT3, ya coche más actual, más moderno, con la decoración de dos, que esta es una decoración habitual del campeonato alemán de turismo. Y un coche bonito, actual, vamos a ver qué tal se comporta en pista. Y pasamos ahora ya a los monoplazas, primer monoplaza que nos muestran, que es el Lotus del año 1979, de Mario Andretti, que fue además el coche campeón del mundo de dicho año, en el 78, aunque aquí ellos lo denominan Lotus 79. Aquí ya me puedo perder un poco, no sé si es que el coche lo denominaron así o es que el coche es del año 79. Esto ya tendré que investigar un poquito más en ello. Tenemos también un Ford GT40, aquí lo vemos, pone Boak 500 del 68, con los dos pilotos, Drury y Holland. Y este es el coche que yo no sé si ellos lo han sacado, creo que no, pero podrían sacar un pack del Ford GT40 y el Ferrari, dicho de los duelos que tuvieron en esos años, y sería un pack seguramente muy atractivo para el público y los coleccionistas. Tenemos aquí también otro monoplaza, el Brabham BT46 de Niki Lauda, del Gran Premio de Italia del 78. Un coche que también se va a vender muy bien, todo lo que ponga Niki Lauda se vende estupendamente. Sabemos que fue un triple campeón del mundo y bueno, estos son coches que a todo el mundo le gustarán. Además, si no me equivoco, este es el que tiene la especie de ventilador en la parte trasera, no estoy seguro 100%, creo que sí. Y además creo que Super Slow pues lo hizo que giraba a medida que iba girando las ruedas. Y ahora ya para ir terminando con el catálogo de coches de este año, por lo menos a priori para el principio de año, tenemos este Jaguar XJS, ya este molde que ya lo tenemos en el catálogo de años anteriores, del año 86, un coche bonito, la verdad que es un coche extraño, o sea, extraño me refiero, raro de ver por nuestro país, en España, pero bueno, en el resto del mundo, más bien en Inglaterra, pues se suelen ver mucho en competiciones estos coches, o se solían ver, hoy en día ya tiene que ser algo de clásico. Coche muy bonito, el blanco y azul le queda espectacular. Y el último coche del catálogo, por lo menos a priori para este principio de año, es el Pagani Huayra, si no lo digo mal, un Roadster. Y nada, el coche es muy bonito, un super deportivo actual. Y vamos a ver lo de siempre, su comportamiento en pista, a ver qué tal va. Pues nada, hasta aquí la muestra del catálogo de lo que nos anuncian para principio de año. Yo supongo que conociendo a Super Slot durante el año anunciarán más decoraciones y quizás algún que otro molde nuevo. Pero bueno, para el inicio de año está muy bien y algo muy llamativo y muy de agradecer que ya a principio de año ya nos muestren lo que nos van a sacar. Que si no me equivoco ahora al principio ya del mes que viene pues ya deberían de estar los primeros coches en las tiendas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejáis abajo reflejado y con gusto os contestaré. Pues nada, saludos.